Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Hoy es viernes. Finalizamos la semana. Acaba la semana. Y entramos a la semana crítica del proceso electoral. Así es. Que ojalá que, ya que utilizaste el término de crítico, ojalá que realmente no sea crítico el ambiente, sino que se vayan despejando las cosas. Sí. Sobre todo que haya mucha tolerancia, Luis. La tolerancia es el pilar fundamental de la democracia. Tolerancia es una cosa importante, pero hay otra más importante que esa, es que haya seriedad. Yo me refiero por lo de Iris Guava de que... Y responsabilidad. Sí, pero eso forma parte del paquete. Que haya responsabilidad en el cumplimiento de las responsabilidades. Eso sí. Porque, por ejemplo, ese es un caso que tú citas. Si hubiese responsabilidad en el manejo de los temas institucionales, sencillamente, aun cuando se acostumbre, sea normal que para hacer estas fechas se hagan licitaciones para compras normales o regulares, pero la prudencia indica que en periodos como este, con las elecciones, con el proceso electoral ya tan cerca, los días de las elecciones, de las votaciones tan cerca, la prudencia indica, aconseja la prudencia, que esas cosas se deberían posponer un poquito más adelante. Y sobre todo en el caso del tema de los electrodomésticos, que incluso fue lo que citaba el presidente de la Junta Central Electoral, que Monchi, tu compueblano santiaguero, le Sí, mi hermano, que él se ha distanciado. Pero yo lo quiero muchísimo. Bueno, pero el tema está que con cariño y sin cariño, él, los temas institucionales, debe tratarlo de otra manera. Le ha enmendado la plana al presidente de la Junta Central Electoral y realmente que él no tiene que ser complaciente con nadie, que si yo cuándo, una serie de cosas, diciéndole lo que el presidente de él, no solamente lo que el presidente de la Junta sabe y debe hacer, sino lo que dice la ley, porque ya eso está escrito en la ley. El tema de los electrodomésticos, señores, eso no se come. Una cosa es, ni hay tampoco ninguna situación extraordinaria, ahí no hay ningún ciclón, ni batatero, ni de ninguna manera. No hay urgencias. No hay urgencias, no hay situación huracanada, vientos huracanados que preocupen y ameriten el apertrechamiento con alimentos y con cosas. Y en el caso de los alimentos se justifica, se come todo el tiempo. Claro, y hay gente que mal come o no come, y a los cuales sí, uno está de acuerdo que hay que asistirlo. Pero eso es una cosa. Las fundas de alimentos que se le donan o que se le llevan a personas necesitados, eso es una cosa. Y la otra es estufa, abanico, tanque de gas, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Eso no se come. Sirve para comer o para cocer los alimentos, pero eso no se come. Sí. Y eso forma parte de un clientelismo o de un ventajismo que se quiere sacar en provecho de y en perjuicio de otros. Sí. Y a mí me preocupa que si algunos colegas hacen críticas, puede ser que las hagan desmesuradas o en el tono habitual que tiene Muchi o la compañera Salazar, que tienen todo el derecho a ello. No se le puede responder, como pretendía la señora Iris Guava, acosándolo, bloqueándolo y cayéndole arriba. No, y mandando manadas de interactivos a que le caigan encima por las redes, sí, que lo asquerosen por las redes, que digan que esas posiciones lo que determina es que la oposición no le importan los pobres y no quiere nada con los pobres y no quiere saber de los pobres. Oye, pero qué retorcimiento. Sí. Además de intolerancia. Un retorcimiento irresponsable. Sí. Esas son las cosas que intoxican a las democracias. Claro. Que uno siempre ha esperado, se le criticó a Balaguer y uno esperaba que los partidos que criticaban a Balaguer, los cuales han tenido ejerciendo la misma intolerancia, PRDista y ahora gente del PLD que no está llamado a tener esas actitudes. Que han sobrepasado, tanto que criticaron a Balaguer, sencillamente en la práctica han venido a justificarlo, incluso a veces hasta aventajarlo, ¿no? Yo digo aventajarlo en las cosas que se hacían. Y esos ventajismos en periodos electorales son totalmente inaceptables. Con la parte de las compras estas, que por un lado son 380 millones de compras que se quieren hacer,
pero hay otra sumatoria, 700 qué sé yo cuántos millones, y en sentido general llega a 900 y pico, casi a 1.000 millones de pesos la compra. No es que se queda en 380. No. ¿Tú me entiendes? Casi 1.000 millones. Entonces lo que hay que ver, si es una compra extraordinaria, si se sale de los parámetros del calendario, de lo que es normal, si se sale de ahí, entonces hay cocorícamo en eso. Ella dieron una explicación que yo pienso que fue lo que debió resaltarse y puntualizarse, que es que... Pero además de mostrarse. Sí, que las cosas se hacen ahora, pero esas cosas se entregan en 4 meses. No es que eso sí, generalmente es así. Claro. Pero eso es una cosa. La otra cosa es que hay que no decirlo solamente, sino demostrarlo con papeles. Miren aquí, si se determina que en el 2017, 18 y en el 19 pasó eso mismo, para estas fechas se compraron esas cosas y en esas cantidades, si eso fue así, y bueno, está bien, pero si hay compras extraordinarias, entonces ahí hay cosas irregulares. Como irregulares están también algo que estuvo denunciando Manuel Jiménez, que es candidato por el PRM, ex PLDista, sí. Estuvo denunciando una situación que se ha estado dando en algunos lugares, en la zona donde él políticamente creo trabaja, Santo Domingo, y aspira a ser síndico, desde hace mucho tiempo está en eso. Entonces él está denunciando que le han comprado algunos locales para manejar frente a un... En el entorno de los colegios electorales. De los colegios electorales. Esa es una cosa. Y otra cosa es que vamos a ver un video que tiene el señor director ahí, que vamos a ver, donde se están denunciando que el candidato oficial del PLD, Luis Alberto, tiene un letrero con su... Entonces están arreglando la calle y los citadinos quieren el arreglo de la calle. Ahora, dicen, trabajando, es los letreros de obras públicas, y entonces dice, trabajando un síndico, digo, un candidato que todavía no ha ganado, que no se sabe si va a ganar, y que... pero el síndico de ahí es el Cañero, no él. Bueno, exacto. Entonces dice trabajando, pero el asunto es que Obras Públicas es que está haciendo eso, y entonces dice, mientras tanto, que Luis Alberto está trabajando sin ser síndico todavía. No. Entonces ese ventajismo, esa irregularidad... Eso es inadecuado. Inadecuado. Y después muestran también otros equipos de Obras Públicas donde trabajando, pero haciéndole campaña a otros candidatos del partido oficial, que eso es un ventajismo totalmente reprochable, que debería ser corregido por la Junta Central Electoral. Vamos a poner ese video ya para que entonces pasemos con nuestro invitado que ya está con nosotros. Vamos a ver, señor director. Señores, estoy aquí en la privada. Un candidato a alcalde, que todavía no es alcalde, están haciendo la calle con la cara de él como que si él es alcalde actual y él es el que está trabajando. Yo creo que la Junta debería de buscarle una medida a esto. Eso es para buscar los votos aquí. Buenas tardes, medio de la prensa. Estamos mandando el video con la señal y la prueba que Obra Pública está faltando esta calle, que la necesitamos y no estamos en contra de que la falten. Pero es prohibido por la ley que sea con el afiche del candidato del oficialismo. Tajantemente no estamos de acuerdo y le hacemos un llamado a la Junta Central Electoral para que se pronuncie inmediatamente. Eso no lo vamos a permitir en Santo Domingo Este, que se vulnere la voluntad del pueblo, y no lo vamos a permitir, y le estamos mandando una señal para que sepan que el 16 de febrero nos verán a nosotros en la calle defendiendo el voto y defendiendo el triunfo de Manuel Jiménez. Estamos tomando los videos, los camiones de Obras Públicas, con los afiches del candidato, mírenlo ahí. La maquinaria. La maquinaria, los camiones de Obras Públicas. Un candidato a alcalde
Ellos saben No que lo están vamos a perdidos, permitir. pero quieren venderlo esto al pueblo para venderle el fraude. Bueno, ahí están las evidencias. A veces no hay peor ciego que el que no quiere ver. A veces ni la Junta ni las autoridades Ese tipo de cosas que deben evitarse. son porque- desagradables y son Sí, actitudes irresponsables, porque realmente... Y son prácticas que nosotros todos censuramos durante años, la generación a la que la que pertenecemos nosotros, el PLD como organización, censuró esas prácticas. Claro, entonces si eso se censuró, ¿cómo es posible que se esté ahora ejerciendo eso, buscando esos ventajismos que en definitiva a los ojos de la gente sensata eso es reprochable, cae muy mal? Pero bien, vamos a dar formal bienvenida a nuestro querido amigo Natanael Concepción, que es Un joven valiosísimo. valiosísimo, sí, y es muy capaz e el inteligente. responsable del el Observatorio Político de Funglode. Vamos a, con él, tratar de dar un vistazo por el panorama político electoral nuestro, de este momento, por donde Esas cosas le corresponden al observatorio y las vamos a ventilar. las vamos a ventilar. Y como parte de esa ventilación, y para comenzar por el principio, no me gusta comenzar al revés, vamos a comenzar con una carta de renuncia después de 40 años en el PLD de Gedeón Santos. Gedeón Santos, señor director, la puede presentar en pantalla. Hay la carta de Gedeón al secretario general de su partido. Dice que por las mismas razones expuestas en el artículo recién publicado en el Listín Diario. La quiebra histórica del PLD. La quiebra histórica y no es lo que era, es otra cosa el PLD. Por eso él renuncia, él se va de esa organización. Hay que resaltar que Gedeón es uno de los jóvenes, digo todavía joven, Sí, todavía. o joven maduro del Partido de la Liberación Dominicana, que es una especie de libre pensador y dice sus cosas, escribe sus cosas. En un momento determinado fue quien picó adelante con el tema de la reelección de Danilo Medina. Fue un danilista Danilista consumado y defendía eso. Bueno, picó adelante con el tema de la reelección. En un momento, bueno, se dio la reelección, pero ya cuando se quiso inventar otra vez con ese tema, fue también de los primeros en decir que las circunstancias no permitían un tercer periodo, otra reelección. Incluso escribió lo peligroso que es un tercer Lo periodo. peligroso que es un tercer periodo y dijo muchísimas cosas más. Y ahí, bueno, aprovechó en la coyuntura en que hizo escribió una serie de artículos hablando del liderazgo, la diferencia entre el líder y el estadista. Y entonces, bueno, planteaba que el presidente Leonel Fernández era el líder, el estadista, la persona más acabada, con una visión... El estadista más depurado. Más depurado con que contaba el país. Y entonces, bueno, eso pocas semanas después, un poquito después, le costó el cargo que... O sea que... Embajadora, jefe de la misión ante la OEA. Y Gedeón ahora sencillamente está libre y sobre todo después que mandó esa carta se deshizo del Partido de Liberación Dominicana. Eso me hace recordar la exhortación, el pedido formal que le hizo el doctor Castillo en su momento al presidente Fernández. Presidente, sálgase de ahí, con una expresión muy... sálgase de ese... En tono muy enfático. Tan enfático que ¿sabe qué fue lo que dijo? Sálgase de ese estercolero. Pero bien, bienvenido Natanael, formalmente. Me gustaría que desde tu óptica o desde tu observatorio, ¿qué significa esta renuncia de Gedeón? La renuncia y las posiciones emitidas. Las posiciones que ha asumido, las cosas que ha dicho y que ha justificado y motivado su renuncia. Sí, bienvenido. Bueno, un placer estar con ustedes. Y para nosotros recibirte. Danilo, siempre es grato venir aquí a conversar con personas tan formadas y orientadoras de la sociedad dominicana como ustedes y compartir con su teleaudiencia. Gracias por ese piropo. Sin duda que el PLD vive un momento complejo de su historia porque el PLD se convierte en un partido hegemónico a partir sobre todo de que vuelve al poder por segunda ocasión en el 2004, porque la primera vez que accede en el 96 lo hace en un proceso de construcción,
política de su fuerza, ¿no? Porque todavía era un partido que para ganar necesitó del apoyo de Balaguer y del Partido Reformista. Ya en el 2004, por la coyuntura en la que gana y el ejercicio de gobierno que hace, pues el PLD se va convirtiendo en un partido hegemónico, logra en el 2006 una mayoría avasallante congresual que luego logra repetir, se ensancha en el poder municipal y bueno, parecía ser que el PLD estaba destinado a gobernarnos por mucho tiempo. Victorias electorales consecutivas e indiscutibles. Así es, en los últimos 20 años habrá gobernado 16, o sea, se había convertido realmente en un partido con una fuerza, con un arraigo muy grande. Esa suerte comienza a cambiar a partir de una serie de situaciones internas que se van dando, que van derivando en el 6 de octubre y que tienen como antecedente también el intento de reforma constitucional que fue combatido desde dentro y desde fuera, pero desde dentro por el presidente Fernández y la fuerza que representa. Entonces eso generó en el PLD una división y generó también un problema de su identidad, ¿no? ¿Qué es el PLD como partido? ¿Qué defiende? ¿Qué no defiende? ¿Cuáles son los ideales a los que pertenece? Y esa crisis yo creo que lo que demuestra la renuncia de Gedeón es que no ha cerrado. Es decir, podríamos ver más adelante más figuras que se desprendan del partido, habría que ver después de las elecciones municipales, habría que ver después de los próximos procesos. Es decir, que lo que te demuestra eso es que esa crisis de división, digamos, de debilitamiento del partido de la Liberación Dominicana está inconclusa. Y si perdiere el candidato, como se supone, el candidato oficialista, ¿qué pasaría con esa organización? Sobre todo, yo iba a decir a la luz de lo que dijo La Luz, que decía, eso es un cascarón vacío porque de allí ha emigrado la mayoría de la gente. Sí, bueno, el problema que tiene el PLD es que su propia permanencia con fortaleza como organización política depende mucho de si puede retener el poder. Y para retener el poder parece que está obligado a ganar en primera vuelta y eso parece difícil en las circunstancias actuales, para no decir imposible, porque en la política muchas cosas pueden cambiar. Desde el punto de vista académico puede ser posible. Ahora, uno no ve las variables. Sobre todo cuando se ejerce el poder sin ningún tipo de miramiento ni parámetro para nada. No, claro, porque el PLD podía retener el poder en primera vuelta si se mantenía unido. Lo que muestran las encuestas es que la división del PLD le saca de esa posibilidad abiertamente. Entonces, ¿qué pasaría después de las elecciones? Ahí es que está el gran problema del PLD. Porque el líder electoral que queda en el PLD es el presidente Medina. No Sobre cabe todo duda. te iba a preguntar. El líder electoral. ¿No? Electoral del partido, o sea, el que tiene capacidad. Te iba a preguntar, porque después de la muerte de Bosch. Pero el líder electoral que queda en el partido es Danilo Medina, pero está impedido. Justamente ahí iba. Es decir, el desafío que tiene el PLD posterior a las elecciones del 2020. Pero para conducir el partido es el líder, porque después de la muerte de Bosch. No, porque el líder cualquiera, el dueño. No. Ahora es el dueño. Pero fíjate, después de la muerte de Bosch, la partida física de Don Juan, es el mérito del PLD era que era un liderazgo colectivo, que se fue unilateralizando. En un momento se decía que era un liderazgo compartido. Y el año pasado, la hermana del presidente, donde quiera que iba, decía que el líder máximo del PLD era el presidente Medina. Ya el doctor Fernández no está en el PLD. ¿Tú crees que Danilo Medina no tiene la consistencia como líder político, la gerencia para reconvertir al PLD? Sí, él tiene las cualidades, es un líder político, no cabe duda. El problema que él tiene es el impedimento electoral. Con ese impedimento constitucional que tiene, ahí viene el problema que planteaba, es decir, el problema que tendría el PLD posterior a las elecciones del 2020, bueno, ¿quién le guía electoralmente? Porque si el principal líder electoral no lo puede hacer, ahí viene probablemente otra nueva fricción y quizás otra nueva división por ese tema de quién conduce el proceso electoral, ¿no? Porque ahora eso generó tensión. Recuerden lo que ocurrió alrededor de Reinaldo, de Amarante, de otros precandidatos, pero la tensión al estar en el poder se gestiona distinta. Ahora ya fuera del poder, con el líder electoral hay muchos compromisos impedido, y cariños que desaparecen. Ahí puede haber otra situación muy compleja, ¿no? Que es una situación que para el PLD sería mucho más compleja. En el caso de la Fuerza del Pueblo, pues un partido naciente, que va a un escenario en el que va a competir. Si gana, excelente, y si no gana, decide quién gana, por lo tanto no le va mal. En el caso si no gana, pues decide quién gana. En el caso del PRM... Quiera, si no gana, ganó, porque en definitiva es un partido nuevo. Recordemos la experiencia del Bosch, del PLD. En primeras elecciones saca apenas 18,000 votos. Y bueno, después vino lo demás. Vamos a aprovechar para hacer
primera pausa y retornamos porque faltan muchas cosas por decir y analizar. Vamos a la pausa y volvemos con nuestro invitado inmediatamente. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En las elecciones municipales del domingo 16 de febrero de 2020, votarás de forma manual o automatizada, dependiendo de la demarcación en la que te encuentres. Con el voto manual, el proceso será de la forma tradicional. Solo debes dirigirte a tu colegio electoral en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde con tu cédula en mano. Presenta tu cédula al primer vocal, quien verificará tu identidad en el padrón, y luego el presidente del colegio te entregará la boleta electoral. Asegúrate que tu boleta esté firmada y sellada y que no tenga marcas, para que tu voto sea válido. Dirígete a la caseta de votación y marca el candidato a regidor, regidora o vocal, y automáticamente estarás votando por el alcalde, alcaldesa o director, directora de tu partido. Dobla tu boleta con la firma y el sello hacia afuera y deposítalo en la urna. Luego firmas en el padrón, entintan tu dedo y te entregan tu cédula. Por último, debes salir de tu recinto para garantizar la fluidez del proceso. Para más información, visita elecciones2020.do. Todos queremos un cambio para nuestra ciudad. Para juntos tomar las decisiones y mejorar la calidad de vida de las familias de nuestros barrios. Johnny Ventura, alcalde. Miguel Ángel Sánchez, regidor. Circunscripción 1 del Distrito Nacional. Vamos a ganar. Este 16 de febrero, vota 16. Miguel Ángel Sánchez, regidor. Fuerza Nacional Progresista. Gente, sumando esfuerzos buscando unidad. Conquistando la patria que llevas dentro, que nuestros sueños se hagan realidad. Fuerza de un pueblo unido, fuerza de un pueblo que sueña. Somos el pueblo que va adelante, somos la fuerza en todas partes. Promoviendo el progreso con él, avanzamos juntos con él. La fuerza del pueblo ha decidido el regreso de Leonel. Bien, seguimos nuestra conversación con Natanael Concepción, el encargado del Observatorio Político de FUCLODE. Sería bueno terminar la idea del punto en que la situación difícil que está el PLD con respecto a los otros, en lo que tiene que ver con la heredad del liderazgo. ¿Qué puede pasar con un partido cuyo principal líder bueno, el líder electoral, líder político, pero no puede ser el candidato porque está impedido, a diferencia de los otros dos partidos principales? Analiza nuestra parte. Sí, bueno, el presidente Medina tiene sin duda el liderazgo del PLD, es presidente de la República, ha ganado elecciones, es un dirigente con una dilatada experiencia política, pero
y es el principal poseedor de votos, ¿no? El principal líder electoral. Entonces el problema que tiene el PLD es que, bueno, al terminar las elecciones, si no logra conquistar el poder, su líder político no va a coincidir con su líder electoral, porque por el tema del impedimento constitucional, el presidente Medina no podría ser el candidato del PLD en el 24. Entonces ahí le viene al PLD un escenario de crisis muy grande, porque bueno, ¿y cómo van a elegir ese candidato? ¿Y quién será? Y ese candidato o candidata no se convertirá en alguien que le disputará el liderazgo al expresidente en ese momento de la República, ¿no? Y bueno, el PLD fuera del poder, ¿qué consecuencia traerá eso para un partido que tiene 20 años en el poder? Le generará una división, no se la generará. decir, ese escenario del PLD fuera del poder es un escenario que no se advierte pacífico, sobre todo por eso. Y sobre todo también le dificultaría buscar un sucesor, ya lo vimos, bueno, que había muchos aspirantes y se entendió que ninguno calificaba, entonces después se buscó, bueno, a quien el presidente entendía que él debía ser el heredero. Y ya vemos electoralmente hasta ahora, numéricamente, salvo las encuestas manejadas por ellos mismos, se están viendo los resultados. No, sería un gran problema, porque si surge alguien que se convierta en candidato que no sea, digamos, cercano o de la avenencia en ese momento sería el expresidente de la República, eso sería evidentemente un gran problema, porque, insisto, en la condición actual quien tiene el mayor caudal de votos es él dentro de ese partido. Pero bueno, eso será un conflicto difícil de gestionar. En el caso de la Fuerza del Pueblo no hay otro liderazgo que le dispute al presidente Fernández el liderazgo, y en el caso de Luis Abinader en el PRM, si se viera en la situación él o Leonel de que uno de los dos pierde el poder, en el caso de Leonel ya he dicho que no tendría quien le dispute dentro de su partido, y en el caso de Luis, Hipólito ya entendemos que hasta por una situación biológica no podría disputarle, y las otras opciones Carolina y David estarían muy nuevos todavía. Sí, y si Luis perdiera las elecciones la va a perder con mucha fuerza política, ¿no? Y con mucha fuerza electoral también. Sí, todavía con una notable presencia. Eso y es. todavía entonces, joven que puede entonces ahí sería muy difícil que ese partido, otra persona le dispute el liderazgo. Por lo tanto, de los tres principales partidos donde habría más problemas frente a una eventual derrota sería en el PLD. Por lo tanto, el PLD está en una situación muy difícil. Además, está obligado a ganar y no tiene una condición que le permita hacerlo de manera clara. Y eso sería en el hipotético caso de un retiro tranquilo, porque si hubiesen cuentas que saldar, entonces ya habría una situación mucho más difícil. Bueno, eso sería todavía mucho más complicado. Sí. Mucho más complicado, porque oí a alguien decir el otro día que aun cuando fuere González, en la eventualidad de que fuera Gonzalo Castillo el candidato escogido, tendría, por razones de la presión social y de muchas otras cosas más, hasta él tendría que tratar de aclarar algunas cuentas. No en el caso personal, sino en el caso, también en el caso personal, pero en el caso del gobierno como tal. Pero bien, analicemos el caso de la situación de la Fuerza del Pueblo. El día pasado escribía en la columna que el fuerte de la fuerza está en esa distribución de simpatías, muchas de ellas un tanto dispersas, que tiene el presidente Leonel Fernández, que están regadas, incluso simpatías y apoyos coyunturales o acuerdos coyunturales, de manera que puede ayudar a ganar a candidatos del PLD, a candidatos de la propia fuerza, a candidatos reformistas, al candidato del PRM o al PRM como tal. O sea, hay una fuerza distribuida en todas esas organizaciones, un potencial de simpatías y de realidades, pero que no se reflejan en las encuestas o no la quieren reflejar en las encuestas. Algunos están hablando hasta del 6%. Entonces, una barbaridad. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas o expectativas de poder que tiene la Fuerza del Pueblo al día de hoy? Habida cuenta de que tiene un candidato fuerte, bueno, o un buen producto que ni siquiera tiene que mercadear, pero tiene una estructura política por organizar y para potencializar o convertir en votos esas simpatías, esas potencialidades. Y entonces hacer una mayoría, una sumatoria que pueda resultar gananciosa.
Sí, bueno, la Fuerza del Pueblo es un partido nuevo, ahora tiene un candidato muy conocido y tiene una fuerza electoral que ha sido puesta a prueba antes en torno a ese candidato que tiene una base propia. El que a 3 meses de ese partido existir, las encuestas le estén dando, las encuestas que han estado saliendo, algunas le plantean hasta un 20%. Tomemos ese número, puede ser más, puede ser menos, hay divergencia en los números de las encuestas. Lo que no baja de 15, ¿no? Si tomamos un 20 o incluso un 15, si quiere, es mucho para alguien que no ha podido todavía hacer campaña de manera amplia y que viene también de un conflicto de su partido en una situación compleja. Y que después de salir y tener partido y estar inscrito, entonces no lo han dejado tranquilo. Sí. Han querido acosarlo y dejar la expectativa o la duda, sembrar la duda de ¿será o no será? ¿Irá o no irá? Sí. No, en efecto. Hay gente que dice que no puede ser candidato. Ha tenido que pasar hasta por la dificultad de si puede ser candidato o no, que ya el tribunal se pronunció definitivamente sobre eso, que ha tenido dudas con relación a su partido, ha tenido todos esos obstáculos y además ha tenido que dejar una parte de su fuerza dentro del PLD, ¿no? Porque muchos de los candidatos que le seguían se tuvieron que quedar por un inconveniente legal. Entonces, cuando usted calcula... Alguien me decía que hay 100 y pico de candidatos. Yo no sé si de ahí fue que salió el asunto del aguacate, pero de 100 y pico de candidatos que van por el PLD, si renunciaban allí, perdían la nominación. Entonces van por el PLD, pero que son de la fuerza o son de Leonel. Claro. Eso hace que haya una parte de su fuerza dentro del PLD, otra parte fuera. Y bueno, es una situación, parte digamos, de lo que quería explicar ahorita. Inaudita, sí. Es una situación complicada, interesante, que vamos a ver cómo evoluciona, porque cómo esa fuerza se irá expresando. Eso puede provocar el espiral del silencio, ¿no? Que mucha gente que esté dentro y esté en condición aguacatera, como dicen ahora muy popularmente, tenga que ocultar públicamente su simpatía aunque le expresen el voto. Ese porcentaje no lo sabemos, no lo tenemos forma de medir y eso es parte de la incógnita que él tendría que despejar. Él tiene a su favor que tiene una condición extraña, puede crecer con votos del PLD y crece con votos del mercado opositor, o sea, está tomando votos, digamos, de dos canteras importantes y eso es bueno para su perspectiva de crecimiento. Crece con fuerza del mercado opositor porque en buen criollo, si se quiere, él ha estado capitaneando la oposición con sus posturas, con sus planteamientos, con su defensa a la Constitución, a la institucionalidad. En un momento determinado, él es que ha estado al frente de eso. Claro, no, y además la campaña presidencial la vamos a hablar sobre todo a partir de ahora, del 16 de febrero, cuando termine el ciclo municipal e inicie en lleno la campaña presidencial. O sea, hay que ver mucho que comiencen a marcar las encuestas a partir de marzo, de abril. Tendremos una composición del mapa más completo, porque el problema que ha habido ahora es que estos 3 meses son del proceso de ruptura del PLD y del proceso de recomposición de ese voto, que todavía no quedará tan claro hasta que muchas fuerzas que están dentro o fuera se terminen de definir su situación. Y esta primera prueba electoral también va a permitir ir midiendo fuerza en una serie de demarcaciones. Eso será un ejercicio importante. Aunque no determinante, porque por ejemplo los PLDistas van a vender, ellos han estado hablando de un 70%. En ese 70% que quieren ellos proyectar, que dicen que eso es sería un referente con respecto a mayo. Sí. Sin embargo, estarían los candidatos gananciosos que son de Leonel. O sea, si hay 100 y pico, por ejemplo, de candidatos gananciosos, y entonces eso se va a vender como que es triunfo del PLD. Bueno, pero hay que ver lo siguiente. Por ejemplo, el PLD actualmente tiene 106 alcaldes de 158. La pregunta es, ¿repetirá 106 alcaldes? Si no logra lo mismo más, no le fue bien, porque es lo que tiene hoy. Y luego está el tema de la cantidad de votos, ¿no? La pregunta es, en términos de votos, de cantidad de votos, cuando se sumen los votos de oposición y los votos del gobierno, ¿dónde estarán más votos? Por lo que dicen las encuestas, hasta ahora, la mayoría de los votos estarán en el mercado opositor. Claro, porque se ha estado hablando de ese 70% que dicen ellos, pero realmente las encuestas lo que marcan es que la oposición tiene un 70%. Conjunta, sí. Conjunta. De manera que esas cosas tendrían que ponerla. Pero bueno, el 16 de febrero está cerca, habría que ver el resultado y evaluarlo, pero lo que los números dicen es un poco distinto a eso. Ahora, cada partido evidentemente usa estrategias de posicionamiento y puede usar encuestas y esto, pero uno lo analiza en términos al dato. El dato es que cada partido tiene ahora una cantidad de posiciones. Para tú medir un avance, tú lo mides del punto de inicio hasta el punto siguiente, ¿no? Entonces, bueno, para saber qué tanto avanza un partido hay que ver cuántas candidaturas tiene ahora y con cuántas se quede después del 16.
De esos 2 millones que en principio se estimaba que sacaría el presidente, bueno, firmas ya anotadas en favor del presidente Fernández, después aparecieron, creo que le dejaron al presidente Fernández 900,000 y pico de votos. De todas maneras, se entiende que los que votaron por Leonel van a volver a votar. Sí, bueno, es un tema interesante porque si él registró 2 millones de simpatía, como se planteó, y de eso logró que prácticamente el 50% de esa simpatía fuera a votar, es un número muy alto para un proceso interno. Nótese que en la primaria del padrón total votaron un 25%, o sea que logró una gran capacidad de movilización de la fuerza de simpatía que él encontró. Bueno, si mantiene esa capacidad de movilizar su simpatía y si mantiene esos niveles de simpatía, pues tiene una muy buena perspectiva de ganar. Vamos a ir a la última pausa. Pero recuerdo a Felucho decir, bueno, si se quiere ir, que se vaya, debería irse. Y más recientemente se han estado diciendo otras cosas. Y el presidente Fernández respondió últimamente de que él estaba de acuerdo con que vería con buenos ojos un apoyo del PLD a él. Claro, nunca los votos se rechazan, aun cuando el PLD como tal no lo apoyare como institución, pero se sabe que sí ahí están los aguacates, o sea, muchos PLDistas dentro de la organización que lideró y presidió durante tanto tiempo, que se supone que también ejercerían su voto en su favor. Vamos a hacer una pausa con el permiso de nuestro invitado, volvemos inmediatamente para el último tramo ya del programa. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. La patria nos llama y eres parte importante de las elecciones 2020 de la República Dominicana. Orgullosos de ser dominicanos, siempre tenemos en alto nuestra identidad y amor por nuestra nacionalidad. Celebremos todos este evento, que es la fiesta por la democracia, reflejando transparencia, respeto, lealtad, deber y derecho al voto. Elecciones 2020. La patria nos llama. Junta Central Electoral. ¿Qué harías si te ganas $1,000,000? $1,000,000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada $500 o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de $100,000 semanales y un premio final de $1,000,000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Desde la Fuerza Joven del Pueblo. La Fuerza Joven del Pueblo no será
una organización inerte, sino que estará desarrollando eventos, estará desarrollando actividades permanentemente en las distintas provincias del país. Bueno, sería interesante ver echar una mirada a la situación de la Junta. Hay gente que quiere ser positivo, que quiere esperar lo mejor, pero hay cosas a veces que intranquilizan y que no ayudan a tener una visión más sosegada de las cosas, de lo que pueda pasar. Sobre todo en función de la tranquilidad que muchas veces no llevan las autoridades de la Junta. Por ejemplo, ayer se publicó, se dijo y creo que se publica hoy, de que la Junta determinó que a pesar de la solicitud de la oposición, del PRM, de la Fuerza del Pueblo y de los aliados, un paquete de partidos entre unos y otros, de que no se contaran, no se comenzara a emitir los resultados mientras no se cerrara el proceso, las votaciones, para que no se repitiera lo de el 6 de octubre. Bueno, pues la Junta determinó no, que esto es lo que va, y así es que va, que después del 50% recibido vamos a comenzar a cantar. Entonces, oía... Que a mí me extrañó porque las juntas municipales son las que tienen el papel central en este caso. ¿Qué se determinó o qué se va a hacer con eso finalmente? Y hasta dónde eso pone de nuevo en entredicho la credibilidad o afecta o influye, porque una gente que esté en las filas y digan que fulano de tal va adelante o que va atrás, eso totalmente emocionalmente afecta al que está en la fila y puede torcer el resultado final del voto. Sí. Entonces, ¿cómo es que se está manejando la Junta? Que alguna gente dice que han estado atacándola, pero bueno, el asunto es que no es atacar la Junta, es defender los derechos del ciudadano y finalmente propender a que se respete la voluntad popular. Sí, sin duda. Esa situación preocupa. Creo que la Junta perdió una gran oportunidad para rectificar ese tema, porque es inusual que con gente votando se estén transmitiendo resultados. Por más que se diga que son resultados de municipios distintos, son resultados de partidos, claro, al final. Y además, ¿cuál es la prisa? ¿Por qué tenemos nosotros que apresurarnos a dar un resultado si todavía hay gente votando? La modalidad que ha elegido la Junta de dar el resultado 2 horas después de cerrado el colegio o con el 50% procesado permite que eso pueda ocurrir con gente votando. A eso sea... Claro. El colegio tal, pero si un colegio de más gente en otro sitio... Tiene una fila. Además, recuerden que hay un procedimiento, porque en los lugares donde hay voto automatizado hay que contar físicamente el voto para cuadrarlo con el automatizado. Eso toma un tiempo. Que yo quiero saber si realmente se va a levantar un acta y se va a permitir que se levante esa acta y que cada representante de partido, representante, observador, delegado, como se llame, los delegados tengan su acta para poder, su copia para poder en un momento determinado, porque yo en las elecciones pasadas, lo que pasa fue que no hubo ninguna impugnación. Y ¿qué van a impugnar si el equipo por el que hablaba y más nadie tenía derecho a la palabra? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Mire, el tema que habría ahí sería el siguiente. Donde hay 2 modalidades de votación, que es una cosa que resulta confusa, porque nunca hemos ido a unas elecciones con 2 modalidades distintas. Es la primera vez que tenemos 2 modalidades. Entonces, hay 18 marcaciones que van con voto automatizado. Me detengo a explicar esa. Donde voto automatizado, la gente va a tener una pantalla donde elige el partido, elige el candidato a alcalde o a director de distrito, y luego elige el regidor si quiere. El voto por el regidor se lo dejan opcional en el sistema. Se imprime un volante, ese volante usted lo deposita en una urna y usted concluyó su proceso de votación. Ahora, cuando todos los ciudadanos hayan terminado de votar, eso debe ocurrir alrededor de las 5 de la tarde, el colegio se cierra y solo votan los que están en fila. Luego que voten esos, entonces comienza el proceso de imprimir la relación del resultado del voto automatizado y entonces comenzar a contar el voto manual para cuadrarlo. Ha habido una discusión sobre cómo se va a sentar esa diferencia, que fue parte de las cosas que se impugnaron por los partidos de oposición en la resolución. Lo que planteaban los partidos de oposición
es que esa impugnación constara en un acta y que además fuera decidida por la Junta Municipal, y en el caso del PRM llegó a plantear que ese resultado impugnado no se transmitiera. Porque en el proceso pasado no había dónde registrar esa impugnación. No había dónde. No había dónde. Ahora hay un acta. Y sin embargo, oímos hablando, yo oí a alguna gente decir que es que no se levantó, no hubo ninguna oposición, no se levantó, pero es que no había dónde levantarla. No, ni había con qué, porque el problema que tú tenías era que en el voto automatizado, sin contar el conteo físico, ¿por qué tú lo ibas a impugnar? Porque ante ti no pasaba nada. Claro. El problema estaba en el sistema de programación o en otro lado. Ahora, al contar, tú puedes identificar un primer problema, que es un descuadre que pueda haber entre ese votante. Entonces, ese es el voto automatizado. En el voto manual... eso se aprobó ya, de que se va a hacer así. Sí, lo aprobado por la Junta es lo que estoy explicando. O sea, lo que estoy explicando es que... se va a hacer eso que no se hizo en el pasado proceso. Sí, el conteo, donde hay voto automatizado se va a contar el voto físico, eso está claro. Donde hay todavía algunos niveles de divergencia es qué va a pasar con esa discrepancia. Además, contarlo delante de los delegados, delante de todo el equipo, no sentarse en un cuarto en la Junta del Distrito, un equipo de gente, de las mismas gente, sin los otros, a contar en sí. Todo estuvo bien. Lo que da aquí, dio aquí también. Y no hubo problema. Así no. No, claro, el conteo ha de ser ahí y se asienta la diferencia en el caso de que la hubiese. Y se levanta un acta. Y se levanta una constancia de esa acta diferencia. Se va a levantar antes de la transmisión, se supone. Sí, antes. Ahora, el inconveniente está en que lo que los partidos de oposición planteaban es que ese resultado no fuese transmitido hasta que no se resolviese esa situación de la inconsistencia. La Junta lo va a transmitir bajo la modalidad de provisional. Eso es lo que ellos han aprobado en la resolución que han ratificado y dejan luego que la Junta Municipal lo decida. Sería entendible si la diferencia no es mucha. Sí. Pero bueno. El inconveniente que habría ahí es que tiene que haber un mecanismo claro de que esa impugnación avance ante la Junta Municipal. Pero ya se ha definido cómo estarán los delegados de los diferentes partidos en las diferentes mesas y colegios. Sí, bueno, los delegados estarán acreditados por los partidos. Sobre los delegados, el problema que hay, que IFES lo acaba de documentar, es que el delegado, al igual que el representante de la mesa, estaba habilitado para votar en dos lugares. Así es. En el lugar que reside y en el lugar que está ejerciendo la representación. Eso podría permitir un doble voto que tiene la Junta ¿Y ahora cómo va a ser? ¿Van a votar en la mesa? Bueno, falta que la Junta lo aclare, porque IFES lo ha puesto en las recomendaciones ahora y ya anteriormente el Partido Reformista lo había planteado también. Es un punto que está, digamos, pendiente de resolverse por parte de la Junta y que esperamos que en los próximos días la Junta nos aclare ese punto a todo el país, a las organizaciones ¿Cómo evitar la promoción política en el desarrollo del proceso, en las filas, o antes de llegar al recinto, en las emboscadas que le hacen los representantes de distintos partidos a la gente? Ahí la clave es la Policía Militar Electoral. O sea, la Policía Militar Electoral tiene que hacer debe su tener trabajo. instrucciones que no tuvo precisa que no tuvo en el proceso pasado. O si la tuvo, no la ejecutó con la debida, digamos, probidad. Entonces lo que requerimos es que la Junta, es que la Policía Militar Electoral ejerza su rol. Y todo lo que sea una violación de la ley, pues evidentemente lo impida. ¿Se ha coordinado ya de alguna manera con la Fiscalía para corregir los delitos electorales que en el pasado a pesar de estar en la ley, ni siquiera se ha creado todavía la Procuraduría? En la historia nuestra no hay un caso de persecución de delito electoral. Sí, bueno, pues se comienza por el principio, por la primera vez. Entonces, bueno, y el procurador que estuvo visitando a la Junta y al Tribunal Superior Electoral ha prometido, a pesar de que son con los mismos procuradores o con los mismos fiscales, no hay especializados, pero bueno, en principio algo es algo, si funcionan. Yo creo que para una cosa tan seria como un delito electoral, eso no se puede hacer sin un consenso con los partidos políticos, además que hay una figura de ley, hay un procurador fiscal, digamos, de tema electoral. Especializado que no ha sido designado todavía. Y que para su designación se requiere un consenso de los partidos. Todavía no ha sido designado. Entonces, sin esa figura designada es un poco arriesgado buscar otros mecanismos de persecución de delitos que pueden generar cuestionamientos. Alguien me había sugerido una zona en la que haya un fiscal que no tenga, digamos, el reconocimiento de todos los partidos, que se le considere vinculado a un partido y que ese sea el que persigue un delito ahí puede haber una situación muy complicada. Alguien me dijo recientemente que producto de
de las recomendaciones que estuvo haciendo el IFE, entre otras cosas, ya se había predeterminado el procurador fiscal que se iba a designar, sugerido, pero no local, fue alguien que fue fiscal que sé yo dónde y que hizo ese trabajo. Eso me lo dijeron recientemente, que ya estaba designado, o por lo menos señalado. Yo no tengo informaciones adicionales. No, por lo menos públicamente no se ha planteado ese tema. El procurador ha señalado que todos los fiscales van a trabajar. Y yo veo una dificultad incluso legal. ¿Podría alguien que no sea dominicano ejercer legalmente esa posición? Creo que ella además ve otro tema. El IFE, digamos, su rol tiene que ver con un acompañamiento técnico a la parte sobre todo informática y al sistema automatizado de votación. Dudo mucho que ellos hagan otra cosa que no sea ese, que es el rol al que han venido y por el que tienen, digamos, un convenio de colaboración con la Junta. O sea que creo que más bien la situación que hay es la que conocemos, que esa parte todavía no está determinada, no hay un procurador fiscal elegido, ni hay un consenso en torno a ese tema. Sí, porque es que debió el procurador, como parte de ese periplo que le inició, para terminar el trabajo, debió designar por lo menos a alguien mediante el consenso, o sugerir nombres, fulano y pareceo, y entonces determinar quién con el equipo, porque no es que manden a cualquier fiscal por ahí, porque hay muchísimos fiscales que sabemos que han participado, que son cuadros políticos. Y por la responsabilidad que tendría ese ciudadano al que le encomienden esa tarea en algún momento, debe ser un ciudadano que sea partidista. Pero el problema no solo se resuelve ahí. ¿Cuál sería la jurisdicción para conocer eso? Porque dicen que es el Tribunal Superior Electoral. Pero no podría conocerlo en primera instancia. Tendría que haber una primera instancia que conozca eso. Y también cómo ese tribunal podría resolver un tema penal prácticamente, de delito. Entonces es un tema bastante complejo. Yo creo que la arquitectura legal e institucional en torno a ese tema está incompleta. Eso está en el aire todavía. Así incompleta, yo creo que es muy generoso. Bueno, pues vamos a agradecer a nuestro invitado. Interesante, el tiempo siempre se queda corto para tantas cosas que componen el espectro político nacional en este momento tan especial. Pero bien, vamos a agradecer a Natanael su participación el día de hoy con nosotros. Como siempre, le agradecemos sobremanera. Vamos a repetir esta conversación a las 11:30 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Y quizás cualquiera de estos días, un día cimarrón, podemos repetir también la conversación con Natanael. Gracias a él, nos vamos hasta el próximo lunes, cuando vamos a tener a la participación de Ito Bisonó. Suena por ahí que a Ito Bisonó lo están promoviendo como candidato a la vice con Luis Abinader. A ver si él nos confirma o nos desmiente eso, pero el dato que yo tengo es que hay un sector incluso de empresarios con nombre o apellidos sonoros, que lo están promoviendo en esa dirección. Gracias, Natanael. Nos vamos, nos vemos.